defensa. Gracias, juez. Sobre el particular testimonio, es legal. También nada que decir. Sobre el testimonio. Ahora, voy a hacerme cargo sobre el testimonial que estará a cargo de J. Carmen Hernández Portillo y José Antonio de Jesús Xochipiltecatl Corte. Son miembros de la Policía de Investigación del Estado. Ambos son convergentes en el informe de investigación de número . A ver, ¿se va a hacer cargo del testimonio de J. Carmen Hernández Portillo? J. Carmen Hernández Portillo y José Antonio de Jesús Xochipiltecatl Corte son policías de investigación que contribuyen en realizar un informe de investigación de fecha 13 de marzo del 2018. El número del informe es 2. El Ministerio Público ha dicho que esencialmente el objeto de esa prueba es para que justifiquen sobre el aseguramiento y puesta a disposición ¿Va a del… solicitar la exclusión de estos datos, Sí, de estos medios? basado en violaciones de derechos humanos del artículo 346, fracción segunda, armonizado con el 97 sobre violación de derechos humanos. Quiero hacer valer esa exclusión en alcance de esas disposiciones. El Ministerio Público básicamente enfoca el alcance de esta prueba en el aseguramiento y puesta a disposición del bien controvertido, la localización del inmueble, el acuerdo de aseguramiento, la entrega voluntaria y también de la llave, refiere incluso sobre cadena de custodia y también refiere que se reserva sobre reparación de daño. En ese tenor voy a hacerme cargo de disposiciones del Código Nacional, si me permite, juez, porque considero que se deben excluir por violación de derechos humanos. Bueno, el artículo 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la regla para el aseguramiento de bienes. ¿Artículo? 230 de la Ley Procesal. Y dice en la fracción primera que el Ministerio Público o la policía en auxilio de este deberán elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretendan asegurar. La parte importante es que dice firmado por el imputado o por la persona con quien se atienda el acto de investigación. Ante su ausencia o negativa, la relación deberá ser firmada por 2 testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la policía, y cuando ello suceda, que no hayan participado materialmente en la ejecución del acto. La fracción segunda dice, la policía deberá tomar las providencias necesarias para la debida preservación del lugar o de los hechos del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito asegurados. Y la fracción tercera dice, los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a disposición de autoridad competente, de conformidad con las disposiciones aplicables. Este artículo es una disposición que regula al aseguramiento de vehículos, en específico cuando se encuentran en el tránsito de vehículos, no así en un domicilio, que como ya se ha dicho en términos del artículo 14 y 16, inviolabilidad del domicilio y seguridad jurídica, no se puede hacer dentro del domicilio. Ahora, como dijo Ministerio Público, que tiene que ver con el acuerdo de aseguramiento de fecha 13 de marzo del 2018, es decir, este policía o estos 2 policías, el alcance
es que también declaren sobre el acuerdo de aseguramiento. Efectivamente, Ministerio Público realiza un acuerdo de aseguramiento en fecha 13 de marzo del 2018, visible en la carpeta de investigación, en la foja 174, y utiliza el dispositivo legal 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Categóricamente dice: por tal motivo se ordena el aseguramiento en términos de lo dispuesto por el artículo 229 del Código Nacional. ¿Qué artículo? 229, juez. Básicamente hace un análisis de todos los datos de prueba con los que cuenta hasta el 13 de marzo y dice el Ministerio Público que va a asegurar el vehículo, y por eso manda a estos dos policías de investigación. Entonces, si del artículo 229 del Código Nacional, del contenido íntegro de todo el artículo, hace referencia a un aseguramiento para que no se alteren, destruyan o desaparezcan los bienes, instrumentos, objetos o productos del delito. Hay que hacer una distinción cuando los delitos ocurren en flagrancia y cuando no ocurren en flagrancia. Este delito no es en flagrancia, y reiteradamente he dicho que está dentro del inmueble el bien controvertido. Ahora, esta disposición es, por ejemplo, para el caso de un siniestro vehicular. Efectivamente tiene la facultad Ministerio Público de asegurar el vehículo en el tránsito y llevarlo inmediatamente a su disposición a través del policía de vialidad municipal o de quien intervenga. Lo anterior, inclusive vinculado, engarzado con la devolución de vehículos, pues se puede devolver a la persona que aparezca como propietario o poseedor, lo cual pues aun cuando se ha dicho que ha acreditado la propiedad la víctima, la realidad es que esas reglas de aseguramiento dejaron de observarse por parte de estos policías, ya que los policías entraron al domicilio de mi representado, donde tiene otros automóviles, sin autorización de mi representado, como se acredita en la carpeta de investigación, en la foja 227, que los policías dicen que se entrevistan con quien dijo llamar, por lo que al tener conocimiento del motivo de nuestra presencia en el lugar, previa autorización del SEA, hizo entrega de la llave del switch del encendido de la misma, por lo que le solicito el servicio de grúa a la Procuraduría General de Justicia, acudiendo a la unidad marca Chevrolet tipo grúa, color blanco, número económico 5810B, para realizar las maniobras correspondientes al aseguramiento del vehículo marca Jeep Liberty Sport modelo 2006, bueno, el inmueble controvertido. Luego refieren: por lo anteriormente expuesto por los suscritos, dejamos a disposición en el interior del estacionamiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ubicado en Libramiento Poniente, su número, domicilio muy conocido, el inmueble controvertido, y dice: anexamos al presente el formato de cadena custodia, inventario de la unidad en referencia y una llave del switch de encendido. De todas las constancias en el acta, que también están visibles en la carpeta de investigación y en alcance el principio de contradicción, tanto víctima como asesoría jurídica y Ministerio Público podrán referir si esto no es verdad. No se encuentra la firma de mi representado, solo así de J. Carmen Hernández Portillo y de José Antonio de Jesús Ochipilteca Alcorté y de como ya se ha dicho reiteradamente, bueno, este es otro medio de prueba. La inviolabilidad del domicilio solamente puede ejercer acto de investigación con autorización judicial. Incluso, para ser más específico sobre la disposición que debe regular a estas cuestiones del aseguramiento de vehículos, también el artículo 290 del Código de Procedimientos Nacional de Procedimientos Penales, perdón, 240, juez.
Dice que en caso de que se presente alguno de los supuestos anteriores, o sea, sobre cuestiones relacionadas a los vehículos, el Ministerio Público podrá ordenar el aseguramiento y resguardo del vehículo hasta en tanto se esclarezcan los hechos. Y dice a continuación, sujeto a la aprobación judicial en términos de lo previsto por este código. O sea, esos actos de asegurar un vehículo necesariamente requieren control judicial previo. La actuación del Ministerio Público correcta fue, en el caso de que procediera al aseguramiento de un vehículo en flagrancia porque se encuentre transitando, es decir, que se encuentren ejecutando su libertad de tránsito, tiene que ser por control judicial. Su actuación debe estar sujeta a aprobación judicial. Ahora, en esa hipótesis que pudiera ser, tampoco lo llevó a cabo el Ministerio Público. Lo cierto es que no hay firma de mi representado, no cumplieron con los inventarios y protocolos de cadena de custodia. También, como se ha dicho, en el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales determina que el único ente facultado para llevar a cabo es un policía con capacidad para procesar, sin que a la fecha tenga esa constancia o certificación estos policías que intervienen en el aseguramiento del vehículo, porque dentro del protocolo de primer interviniente con facultades de seguridad pública, del artículo 100 constitucional y 73 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, sí los obligan a tener certificación policial y al policía con capacidad para procesar más, porque debe de ir con el perito, y no fue el caso. Ingresaron al domicilio, se llevan el carro y digamos que la circunstancia que viola derechos humanos incluso de la víctima es que policía de investigación se lo lleva y sin hacer el inventario que he dicho en cadena de custodia, no se tiene certeza de qué partes se llevaron del motor, qué partes dejaron ahí y le han causado pues afectación y daños al vehículo, porque hay que recordar que en esencia todo parte de una supuesta, del supuesto incumplimiento de un contrato de prestación de servicios profesionales, que es el motivo por el cual mi representado se encuentra en posesión del vehículo, es decir, dentro del establecimiento, pero no observando estas disposiciones, y por eso es importante observar esas disposiciones. Llegó policía de investigación, sacó la unidad, sacó sacó el motor, sacó la unidad y sacó el monobloc, sin que hasta el momento pues haya constancia de los faltantes. Por eso decía que si hay faltantes dentro del motor, que si hay faltantes dentro de la unidad, pues se desconoce, y es evidente que mi representado nada tiene que ver, porque es causa imputable a los policías de investigación, quienes no cumplieron correctamente su trabajo. Por tal motivo y con mucho respeto, juez, solicito que se excluyan estos dos medios de prueba por violación a derechos humanos. ¿Es cuánto? Ministerio Público. Bajo los principios de objetividad y lealtad procesal, su señoría, y a efecto de no hacer dilatorio este argumento, y tomando un precedente que usted ya ciñó en los anteriores medios de prueba, la representación social aduce que en dicha diligencia de fecha 13 de marzo de 2018, J. Carmen Hernández Portillo y José Antonio de Jesús Xochipilteca sí acudieron al domicilio del ahora acusado, asociados de perito en criminalística de campo, licenciada Karen Zulamita Flores Estrada, sí cumplieron con el requerimiento de la autorización previa, el señor dio la autorización y no quiso firmar el acta. Los oficiales hicieron una descripción pormenorizada del ahora acusado, así como en el domicilio, y si bien es cierto no se hizo la convalidación en base a lo que establece el artículo 240 del Código Nacional, pero esa circunstancia pues escapa a esta representación social que en este momento sustenta la audiencia, toda vez que no fungió como
órgano investigador. Es cuanto. Asesoría jurídica. Señoría, en cuanto a lo manifestado por la defensa y lo que acaba de referir el ciudadano agente del Ministerio Público, es correcto lo que él acaba de manifestar. Se realizó dicha diligencia, acudieron los policías en mención y también es cierto que el señor Abel Xochipa Delgado en ese momento se negó a firmar y fueron los policías los que llevaron a cabo la diligencia y los que dan constancia de que se llevó a cabo. Y el hecho de que él se haya negado a firmar no constituye una violación a los derechos humanos del señor Abel Xochipa Delgado. Por lo tanto, debe darse por válida esa diligencia y no fue obtenida con violación a derechos fundamentales del señor Abel Xochipa Delgado. Por lo tanto, no debe excluirse estos medios de prueba y deben ser admitidos para juicio, señoría. Defensa. Permítame un momento, juez, por favor. Sí, bueno, se insiste sobre el particular de que se negaron a afirmar que hay reglas del artículo 240 y del artículo 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales en caso de que mi representado se hubiera negado a firmar como referent en el supuesto sin conceder. Hay reglas, pero también no puede pasar desapercibido que también son de los actos que requieren control judicial. No solamente el aseguramiento del vehículo, sino también entrar al domicilio. Es cuanto, juez. Ministerio Público. Nada que manifestar, señoría. Asesoría. Resuelva conforme a derecho, señoría. Víctima. Pues que deben ser admitidos estos medios de prueba porque no hay violación a derechos humanos. De acuerdo a la tesis que ya anteriormente señalé, 2028-0, toda vez que si bien es cierto hay reglas procesales que observar, también se le dio la oportunidad a que se le preguntó que si firmaba o no firmaba el acta, en este caso se negó. Entonces de ahí, pues, a esa regla, pues fue la que incumplió el acusado, el de no haber firmado. Es todo en cuanto a su señoría. Defensa para cerrar el debate. Nada que manifestar, juez. Acusado. Bien, declaro cerrado el debate. Respecto a la solicitud que hace la defensa de la exclusión de pruebas del testimonio de J. Carmen Hernández Portillo y José Antonio de Jesús Xochipiltecatl. En este sentido, el abogado se fundamenta en el artículo 346, fracción segunda, porque refiere que hay violación a los derechos humanos. Asimismo, se fundamenta en el artículo 230, fracción primera, fracción segunda y fracción tercera. Asimismo, con fundamento en el artículo 229 y 240, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, y refiere que no existió flagrancia,
que se observa que del inventario su defendido no firmó y que no autorizó y que tampoco se cumple con los requisitos establecidos por el 230 de la presencia de 2 testigos y que entraron al domicilio y que asimismo hicieron constar que se entregó la llave del switch y llevaron a cabo el aseguramiento del vehículo. Asimismo, refiere que se requiere para este acto de investigación autorización judicial y circunstancia que no sucedió. El Ministerio Público refirió que de acuerdo a lo establecido sí se cumplieron con la autorización previa y que el hoy acusado no quiso firmar. La asesoría jurídica refiere que efectivamente no quiso firmar, lo que corrobora la víctima y hace alusión a la tesis a la que hizo referencia en esta misma audiencia. Esta autoridad observa y que ya me he pronunciado al respecto, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece la obligación de esta autoridad de observar que se vigile y se cuide respecto a esta violación de los derechos humanos. El artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción segunda, nos establece que para el efecto de la exclusión de medios de prueba se debe observar que estos no se hayan obtenido con violación a los derechos fundamentales. La defensa hizo alusión que entran al domicilio y como ya lo declaré anteriormente, el artículo 16 constitucional es preciso y establece cuando existe violabilidad del domicilio. Aunado a esto, que el artículo 240 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece con precisión que este acto debe llevarse a cabo, el aseguramiento de vehículos, con la aprobación judicial. Y si bien es cierto, el Ministerio Público, la asesoría jurídica y la víctima refieren que el hoy acusado dio autorización, en esta misma audiencia se hizo constar que no no existe en este sentido, que si bien es cierto refieren que dio la autorización, sin embargo, y que se negó a firmar, el artículo 230 en su fracción primera nos establece que en el caso de que se negara a firmar, en esta acta firmarán 2 testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la policía y cuando ello suceda y que no hayan participado materialmente en la ejecución del acto. La defensa aquí precisó que fueron 3 elementos de la policía de investigación quienes firman dicha acta. Circunstancia esta que vinculado el artículo 240 con el 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad determina que dichos medios de prueba sí son violatorios a los derechos fundamentales, en consecuencia son excluidos del material probatorio. Adelante, defensa. Sobre las pruebas periciales que están en el apartado 2, en el inciso A, de identificativa vehicular, nada que manifestar. Permítame ahora. Respecto a las periciales, nada que manifestar. Del inciso A nada más, del materia de identificativa vehicular. Bien. Ahora, sobre la pericial en materia de criminalística de campo de número... Inciso B. Sí, inciso B.
pericial en materia criminalística de campo, 3 de abril del 2018. Propuesta por Ministerio Público. Tiene la finalidad, entre otras, la descripción del lugar, el vehículo, la evidencia demostrativa de nexos fotográficos, la ausencia del motor de la citada unidad vehicular, así como de diversos cables, conectores y piezas. ¿Quién la lleva a cabo? Licenciada Karen Sulamita Flores Estrada. Adelante. También se aprecia que esta prueba se encuadra en la disposición normativa del artículo 346, la fracción segunda, por haberse obtenido con violación de derechos humanos, debido a que el artículo 132, la fracción octava, determina que, pues sí, policía de investigación se puede llegar a un lugar que se está investigando, incluso se puede acompañar de peritos. Lo he dicho que el protocolo del primer interviniente refiere que se puede acompañar de peritos. Sin embargo, esta prueba pericial en materia de criminalística de campo se hace dentro del domicilio y de igual forma viola el artículo 14 y 16 constitucional por los anexos fotográficos que se acompañan, donde se aprecia la camioneta controvertida, donde se aprecia la ausencia del motor, según se desprende del dictamen ofrecido por Ministerio Público a cargo de la licenciada Karen Sulamita Flores Estrada. Incluso en una parte importante de este peritaje, visible en la foja 230, 231 y 232 de la carpeta de investigación que tienen a disposición la víctima de seguridad jurídica y Ministerio Público para el caso de que quieran ejercer el principio de contradicción, en el punto relativo a observaciones, que es el punto medular de su conclusión, dice: hago de su conocimiento que el motor con número de serie especificado en su oficio de mérito no estaba colocado en el vehículo en mención, existiendo al interior del vehículo diversas piezas de tipo automotriz, sin poder determinar si corresponden a dicho vehículo y qué tipo de pieza pertenecen. Pues efectivamente se introducen en el domicilio, sacan la unidad, sacan piezas que no tienen pues claridad sobre si corresponden al vehículo, incluso en un acto que pudiera ser constitutivo de un hecho delictivo diverso. Por la misma declaración de la perito, dice que no corresponden al vehículo, que no se puede determinar y qué tipo de pieza pertenecen. Entonces, para eso hay, ya lo he dicho, un sistema de control y registro, que es la cadena de custodia, efectivamente para que puedan preservar el lugar de los hechos, pero no en el domicilio, no dentro del domicilio, porque se viola el artículo 14 y 16, y la conclusión a la que llega la perito en criminalística de campo, pues es una precisión la cual pudiera trascender no solamente en un hecho delictivo diferente, sino en que por la omisión y la incorrecta actuación de policía de investigación en conjunto con Ministerio Público, pues ahora el vehículo está más afectado. O sea, el vehículo, en el caso del informe pericial, según se describe, pues no tiene motor, no tiene piezas y no tiene ahora pues manera de verificarse qué piezas pertenecen a qué vehículo y cuáles no, porque bajo la ley de la lógica, que es la ordenada y la correcta organización de las ideas, ahora se tiene un problema porque
ellos no son especialistas en la materia, es decir, no son mecánicos o no son especialistas para haber llevado a cabo la preservación. Eso es lo que quiero hacer mención de forma muy explícita. La cadena de custodia tiene como finalidad, una de las tantas finalidades, es la preservación de los indicios. Al estar contaminados por policía de investigación, por el de la grúa, por la misma perito que dice que no es posible identificar qué cosas corresponden a cada qué, entonces no solamente contaminó la escena del supuesto hecho delictivo, que no admito, porque se trata de un contrato de prestación de servicios profesionales, un contrato de servicios, perdón, sino que al no cumplir con este protocolo, pues incluso se violaron derechos humanos de la víctima y se violaron, por supuesto, derechos humanos de mi representado, consistentes en la inviolabilidad del domicilio y la seguridad jurídica. Específicamente sobre la cuestión de la cadena de custodia, lo quiero hacer valer el artículo 227 y 228 sobre la preservación, que es el eje medular del argumento que me estoy ciñendo. Preservación del lugar y de los productos, objetos, vestigios o indicios. En ese alcance sería valer la excepción, la exclusión de medio de prueba por violación de derechos humanos. ¿Es cuánto, juez? Ministerio Público. Gracias, señoría. Tomando en consideración los dos puntos anteriores de la decisión que usted ha tomado y advirtiendo que esta prueba está conexa, la representación social, en base a los principios de lealtad y objetividad, no tiene manifestación alguna. ¿Es cuánto? Víctima. Yo sí tengo que manifestar. Insisto en que no ha habido violación de derechos humanos, toda vez que si bien es cierto, hay aquellos que le asisten a la defensa, pero también hay aquellos que me asisten a mí como víctima, y que todos estos medios de prueba están relacionados con el hecho o materia del presente caso. Así también debo de hacer distinción que aun cuando esto deriva de un contrato de prestación de mano de obra, hay una tesis que habla sobre el dolo civil y el dolo penal, y el dolo penal se configura por la conducta del engaño que Abel Xochipa Delgado ha manifestado y manifestó en repetidas ocasiones como obra en actuaciones, y en relación con este medio de prueba pues es legal y es conforme a derecho, y así pues solicito a su señoría pronunciarse sobre el mismo. Agregando nada más, su señoría, como bien lo acaba de decir la víctima, que si bien es cierto, como se ha venido manifestando por parte del defensor, de acuerdo a su dicho, se han violado derechos humanos a su defendido, también es cierto que la conducción de la investigación depende enteramente del Ministerio Público, y en este caso, como lo ha manifestado el ciudadano agente del Ministerio Público aquí presente, ha habido diversos ministerios públicos que llevaron a cabo todo el proceso de investigación, y en ese sentido, señoría, si bien usted ha considerado que se le violentan derechos humanos al señor acusado, también de igual manera considere usted todos los que se le están violentando a la víctima. ¿Es cuánto, señor? Defensa. Solamente con mucho respeto, juez. La tesis no es obligatoria para esta autoridad judicial, está en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Y por cuanto lo que refieren que se ha violado derechos humanos, sí he sido muy categórico en expresar eso, pero pues es por una omisión del Ministerio Público, de Policía de Investigación, y en su caso de la asesoría jurídica victimal, porque también para eso es la función de la asesoría jurídica, y esto no es conexo Abogado, o no solamente, trasciende. Solamente respecto a Sí. lo que estamos debatiendo, por favor. Sí, es que dijo del MP, pero bueno, ¿es cuánto, juez? Ministerio Público, Ninguna más manifestación, su señoría. asesoría, Ninguna manifestación. víctima. Sí, hacer notar que la jurisprudencia efectivamente tiene un carácter obligatorio, pero las tesis tienen un carácter orientador. Ya incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han pronunciado al respecto, y en materia de derechos fundamentales la hago valer precisamente para que ya no se me sigan violentando más mis derechos fundamentales. Bien. Defensa.
Nada que manifestar. Acusado. Bien, declaro cerrado el debate y procedo a resolver. La defensa solicita se excluya la pericial en materia de criminalística de campo emitida por la licenciada Karen Sulamita Flores Estrada. En este sentido, hace valer de nueva cuenta la defensa el artículo 346, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, hace alusión también al 132, fracción octava, 227, 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 14 y 16 constitucional, y además refiere que respecto a lo que manifiesta la perito en los puntos de observación, estableció que el motor no se encontraba colocado y que sin poder observar si corresponde al vehículo. Además refiere que respecto a la cadena de custodia y que no pudieron verificarlo porque no son mecánicos. En este sentido ya me he declarado. Aquí sí tendré que precisar que es de excluirse esta prueba en términos del artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ya establecí que cuáles son las condiciones para poder ingresar a un domicilio en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en este caso se requiere autorización judicial para poder ingresar a un domicilio, independientemente de que este sea abierto al público o no, porque pertenece al domicilio del hoy acusado. La defensa hace alusión también a una serie de circunstancias procesales, y que en este caso el artículo 346, fracción cuarta, nos dice por ser aquellas que contravengan a las disposiciones señaladas en este código para su desahogo. Aquí refiere respecto a la cadena de custodia y demás. En este sentido, solamente determinaré respecto al domicilio en términos del artículo 16 constitucional, y que por lo tanto la perito si violenta esta parte. Tampoco puedo declararme si existe un hecho delictivo o no, no es la facultad de esta autoridad en esta audiencia. Sin embargo, sí determinar que las pruebas que se oferten no sean violatorias a los derechos fundamentales, como ya lo establecí. Por lo tanto, se tiene por hecho las manifestaciones. También la víctima refiere que es importante precisar que es un dolo civil, y la diferencia entre un dolo civil y un dolo penal, y que además las tesis son orientadoras. En esta primera parte será el Tribunal de Enjuiciamiento quien determine respecto a la manifestación del dolo civil y dolo penal. Respecto a que las tesis son orientadoras, le asiste la razón a la víctima en el sentido de que las tesis que ya precisó es orientadora para la presente audiencia. Por lo tanto, se tiene por excluida la pericial en materia de criminalística de campo con número de